Bueno, son las 6:37 minutos aquí en edición matutina de Telemetro Reporta. Nos acompaña Martín Torrijos, candidato a la presidencia de la República. Ha sido una semana muy activa para todos los candidatos a la presidencia después del debate del pasado lunes, y creo que marcó como una ruta y una tendencia en función de lo que viene ahora en la campaña, ya que entramos en la etapa de los debates, en la etapa de las propuestas. Claro, la pregunta es si el debate le dio el suficiente tiempo para explicar las propuestas para esta oportunidad en la que usted quiere participar como presidente de la República. Gracias, Tenógenes. Gracias, Dorca. Mira, es la oportunidad de llevar las propuestas para que los panameños, esos jóvenes que están desempleados, los que viven con temor, conozcan cómo vamos a resolver, cómo voy a resolver algunos de los problemas que más le agobian. Al tiempo, formato, no hay queja, pero bueno, lo importante es que ya entramos en esa etapa de propuestas, de hablarle a la sociedad, de pedirle su confianza, de aspirar realmente a ganarse esa confianza y ganar la próxima elección. Ahora, yo vi que en la primera vuelta usted tuvo la oportunidad, sí, de expresar cuál era su propuesta. Para abajo como que no lo dejaron, señor Torrijos. Ya vino el tema del cuestionamiento, de sacar los trapos, como decimos en buen panameño. Se tornó en otra cosa y creo que a nivel de la población fue una de las cosas más cuestionadas. Mira, era, como decía mi hija Daniela, me dijo, ante ataque, propuesta, ¿no? Ya sabía que por ahí venía el tema, porque es lo que se está reflejando en la calle. De alguna forma u otra, ante la falta de propuestas, las oportunidades, en vez de hablarle a los panameños, era para tratar de descalificarme a mí, pero bueno, no le resultó. Yo me voy a mantener enfocado en plantearte cómo vas a solucionar tus problemas, sobre todo el tema de desempleo, que le pega muy fuerte a todos los panameños. Hay un detalle, y yo sí quisiera mencionar propuestas específicas que aparecieron en ese debate, que algunas quizás pasaron desapercibidas por la tensión que provocó en algunos momentos de ese debate los cuestionamientos entre los candidatos. Pero usted anunció que el servicio penitenciario estaría adscrito al Ministerio de Seguridad. Explíquenos más a profundidad de eso, porque ya en el pasado hemos visto a los policías en las cárceles. Casualmente se sacó a los policías de las cárceles para tratar de profesionalizar el sistema. Ahora entiendo que lo que usted propone es regresar a que el sistema penitenciario esté bajo la custodia del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué esa propuesta y qué hay detrás y cómo pretenden hacerlo? Porque las cárceles se han convertido en un centro de operación de la delincuencia y la manera de controlarla, de no permitir, como lo estoy proponiendo, de que sigan en ese afán de que desde allí, dentro de las cárceles, atemoricen a los panameños que están en las calles. Nosotros pensamos que vamos a lograr con ese sistema penitenciario adscrito al Ministerio de Seguridad que exista un control real. Y hay una especialidad dentro de la carrera policial que son centros penitenciarios. Bueno, buscaremos, entrenaremos y garantizaremos que de allí no se sigan atemorizando a tantas familias panameñas que hoy no se sienten seguras cada vez que salen a la calle. O sea, que desde el análisis que ustedes han hecho hay un fracaso en la manera en que se están administrando las cárceles ahora mismo. Sí, por supuesto, hay un fracaso en brindarte la seguridad, que la gente no tenga que vivir encerrada, que la gente no tenga que preocuparse cuando regresa del trabajo, los panameños que vienen de trabajar se encuentren que te asaltan camino a la casa, lo caro que está el transporte, y esa es una manera de retomarla. Vamos a tener acciones concretas, fuertes, para garantizar que efectivamente no se cometan delitos dentro de las cárceles. ¿Habría que construir más cárceles? Sí. Ahí hay ya unos proyectos y vamos a construir las suficientes cárceles, pero no por el tamaño, es para brindarte la seguridad a ti, que quienes están utilizando las cárceles para cometer delitos, para asaltarte, para crear situaciones dentro de zozobra, dentro de la sociedad panameña, finalmente estén bajo recaudo real. Ahí también nos toca, y no te estoy cambiando el tema, una revisión del sistema penal acusatorio, porque muchos sentimos que se garantiza más el derecho de los asaltantes, de los delincuentes, que el derecho de la víctima. Entonces tenemos que girar de todo el esquema. Es un esquema holístico, es un esquema que recoge otros elementos, como también la propuesta que hemos hablado de poner más policías en la calle, duplicar el número de policías que están
hoy en lo administrativo para que vayan a las calles. Señor Torrijos, dos temas puntuales. ¿Dónde y cuántas cárceles? Me parece que eso es importante. Me imagino que ya usted contempla eso. Y lo segundo, en el tema de los jueces de paz, que también ha sido esa labor muy cuestionada. O sea, ¿qué pudiese haber en cuanto a ajustes o revisión en ese tema? Revisémoslo. Mira, hay un delito que la gente lo pasa por desapercibido. Todo el mundo ve, o para algunos, el problema de la justicia son solo los magistrados de la Corte. No, es todo el sistema. Y es donde los panameños enfrentan ese sistema, donde participan en el sistema. Los jueces de paz, muchas veces, te pongo un caso, los hurtos menores, que afectan mucho al pequeño comerciante, al buhonero, porque te roban y no tienes plata para reponer tu mercancía. Con los hurtos menores, vas donde un juez de paz y si son menos de 1000 balboas no te pasa nada. Bueno, hay que lograr que eso o vaya al Ministerio Público o que exista una interacción entre los jueces, porque resulta que hay bandas que se dedican a los hurtos menores y están afectando al pequeño comerciante que no le alcanza la plata, al buhonero, y lo sacan, pierden el empleo porque te robaron. Entonces, hay que mirar desde la Corte hasta lo más básico, que es el tema donde los ciudadanos entran en contacto con el sistema de justicia, y eso hay que verlo. Y cárceles sí, hay que poner algo en el centro, hacia el centro del país, arreglar los temas de la falta de seguridad e infraestructura que se requiere en la ciudad. Entiendo, ojalá no quede como todo lo que hace este gobierno, que lo anuncia y nunca se hace, que se ha hablado de, o se licitó la cárcel de Colón. Lo más probable pase la misma suerte de tantas otras instituciones que licitan sin plata para decir que ya cumplieron. Pero bueno, yo creo que lo importante es que le vamos a garantizar a los panameños que puedan vivir sin miedo, que se sientan seguros cuando salen a las calles. ¿Qué va a hacer con Punta Coco, ya que estamos hablando del tema? Mire, nosotros vamos a garantizar que los panameños vivan sin miedo. Hay que hacer todo lo posible para garantizarle que la víctima sea la que tenga los derechos. Lo veremos, está operando y se mantiene. Ahora, este tema de que los panameños vivan sin miedo también nos ubica en otro escenario. Ayer revisábamos las cifras acerca de los niveles de seguridad con el índice global de paz. ¿Cómo está Panamá en ese índice global de paz? Le decíamos a los representantes de la campaña de José Gabriel Carrizo que compararnos con Canadá no era efectivo porque Canadá está en la posición 11 en este índice, nosotros en la 68. Pero cuando revisamos a Panamá dentro de América Latina, nos damos cuenta que Panamá está en una quinta posición en ese índice de paz social. O sea, la gente en cierta forma... Sí es cierto que hay temas de inseguridad ciudadana, pero la gente en cierta forma siente que Panamá es seguro. Pero usted está presentando un escenario distinto. O sea, ¿qué información maneja usted acerca de eso? O sea, ¿Panamá es seguro? ¿La gente tiene miedo? ¿Hay miedo en Panamá? Por supuesto, todos los días te lo dicen. Yo ayer estaba caminando en Tuiri, Chucunaque, y los panameños no se sienten seguros. Mira, el problema de este gobierno con su incapacidad es que buscan las estadísticas para favorecerse. Es como decir que este es el país, sí, efectivamente, desde el punto de vista estadístico, que tiene mayor ingreso per cápita. Ah, sí, pero no es un país que la desigualdad, no hablan de la desigualdad en el país. Pregúntale a todos los panameños si ellos se sienten que son el país más rico, que tiene más ingreso per cápita en América Latina. No, la realidad es que los panameños no se sienten seguros, que se levantan, que en Chiriquí las madres tienen temor porque le pase algo a sus hijos por todos los casos de feminicidio, por todas las desapariciones que se están dando. La seguridad, el empleo no es estadística, es la realidad que viven las familias panameñas a diario. Puedes decir lo que sea, pero aquí hay gente que día a día tiene que sobrevivir, que no tiene una manera de ganarse la vida, y a ellos es lo que le estamos proponiendo, por ejemplo, el plan de emergencia para primer empleo, para que los jóvenes tengan cómo encontrar un puesto de trabajo. Entonces, el país de las estadísticas le sirve a este gobierno incapaz y corrupto. Claro, pero el país de la realidad es el que están viviendo los panameños a diario, y esa realidad contrasta abiertamente con las estadísticas. No, pero igual, sí es cierto. Tengo aquí una declaración del director de la policía. El director de la policía informa hoy que Panamá cuenta con menos homicidios en comparación a los países de la región. Y yo lo cito porque al final es la fuente oficial. Él dice que incluso en el año 2023... en este periodo fueron 500 en comparación a los más de 900 homicidios que se registraron aquí al lado en Costa Rica. Vamos a escuchar lo que dijo el director de la policía. Los países de la región nosotros nos mantenemos por debajo. Cuando vemos Costa Rica, lamentablemente registra más de 900 homicidios en un año. En el 2023 nosotros estamos en 500. El año anterior nosotros registramos 454 y Costa Rica estuvo casi
en los 900 homicidios, por hacer referencia que Costa Rica era uno de los países más seguros de la región. Si miramos al sur, estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Colombia y en otros países. Y la estabilidad en nuestro bello Panamá es muy importante señalarla. Es una tasa que se mantiene. O sea, esas son las estadísticas, señor Torrijos, que usted dice que no necesariamente demuestran lo que el panameño está sintiendo en las calles. Atenógenes, los panameños no viven en Costa Rica. Los panameños no viven la realidad de Ecuador. Los panameños viven su propia realidad. El que se para temprano y está oscuro todavía porque tienes que madrugar para coger tu bus, para coger tu transporte. Estás preocupado que lo asalten. El que llega de noche tarde también. Los jóvenes cuando salen de la escuela salen preocupados. Las madres cuando salen los niños a la calle o en la noche andan rezando todo el día para que sus hijos regresen. Esa no es la realidad de Panamá, esas son las estadísticas. Es lo que uno siente, no lo que dicen las estadísticas. Bueno, pues si fueran las estadísticas, seríamos el país de las maravillas. Mire, yo respeto mucho a la policía, respeto mucho la capacidad de la fuerza pública, pero triste papel que le pongan ese tema de la percepción contra la realidad de las estadísticas es un papel para otro. Ese debe ser el papel de la parte política que diga y defienda, pero no en este momento de la campaña política donde vemos los temas de seguridad, tratar de desviar la atención solamente porque al vicepresidente Carrizo se le ocurrió que esa era la manera de salir adelante en esta propuesta. ¿Qué tiene que estar haciendo el director de la policía cubriéndole la espalda a una estadística que no tiene ningún sentido? En cuanto a su propuesta específicamente en este tema, ¿duplicar el pie de fuerza sería la solución? Porque aquí hay dos aristas. Prevención, que toma su tiempo, señor Torrijos, y la otra es la represión, que es lo que a lo mejor la gente quiere ver en la calle para sentirse de alguna manera más seguro. Es varios temas a la vez. Por supuesto, o sea, pasar de 8.000 policías en 20 años a tener 3.000 policías en la calle, hay que preguntarse por qué, quién hizo eso, pero ¿cómo hacemos para que esta organización que tiene la capacidad, que tiene el recurso humano, pueda realmente realizar su labor? Pero realizar su labor para que tú, que estás inseguro en tu casa, puedas cambiar no la percepción, la realidad de que puedas salir con tranquilidad. Entonces sí, una parte es aumentar el pie de fuerza, otra parte es estructurar mecanismos de prevención, de atención a las áreas sociales vulnerables, de crear centros deportivos con internado para que los niños vayan a las escuelas y entrenen. Esa es una idea de Jorge Daily Valdés, que lo vamos a ver en Colón, porque él tiene la idea de crear un internado con la experiencia que él tiene, llevar a esos niños ahí para que cuando salen de la escuela practiquen deporte y los saques de los peligros de la calle. Entonces, sí hay maneras de prevención, de atender esas posiciones, esos niños vulnerables que están en la calle, no entregárselo a las pandillas y retomar la prevención con centros en educación, centros de formación para áreas vulnerables que lo planteamos dentro, pero por otro lado, firmeza total con el tema de la delincuencia. Hablemos de educación y nos llama la atención lo que ahora se está anunciando por parte de la ministra. A 2-3 días que inicia el año escolar, resulta que no va a poder comenzar clases ni en premedia ni en media. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Educación y me gustaría una reacción suya sobre ese tema, señor Torrijos. Los estudiantes de preescolar y de primaria entrarán el lunes 4 de marzo y los estudiantes de séptimo grado a 12º grado, es decir, premedia y educación media, entrarán el lunes 11 de marzo, si Dios lo permite. Los docentes deben permanecer en sus centros educativos realizando todas las actividades. ¿Cómo evitar que este tipo de problemas se sigan dando? O sea, siempre son los estudiantes los que terminan pagando el precio de las decisiones políticas. Se habla mucho de buenas políticas, de calidad de educación, pero al final no tenemos la capacidad ni siquiera de comenzar las clases el día correcto cuando se anuncia que deben iniciarse las clases porque las escuelas no están listas. ¿De qué forma resolver ese problema? Mira, Tenógenes, el tema de la educación es realmente una desgracia, porque le ha fallado a la juventud panameña. Educación, la gente se esfuerza por educarse y al final no encuentra un empleo. Educación y la preparación tienen que ser sinónimo de que a ti te va a ir bien, que vas a encontrar una fuente de empleo, y eso es lo que hemos propuesto. Hay 100.000 niños, niñas y adolescentes que no están dentro del sistema, y si le vas a sumar a eso hay 200.000 más que están en peligro de salir del sistema. Entonces, desde el día 1 hay que iniciar
a realizar lo que ya se ha hablado. O sea, ya no más diálogo, implementemos los diálogos y es retener a los jóvenes en el sistema, que no se salgan a la medida que van creciendo, que no tengan que por las necesidades económicas tengan que salirse del sistema educativo. Y ahí hemos planteado muchas cosas. Entre eso hemos planteado una reforma real para que tú puedas aprender inglés, que para que Panamá sea bilingüe, no por una ley, por la práctica de que los jóvenes puedan aprender inglés desde primer grado hasta 12º grado, porque el que encuentre inglés tiene trabajo y tiene una manera de ganarse la vida. Eso es un elemento. Hoy tenemos 300 escuelas que se llaman bilingües, pero de bilingües solo tienen el nombre porque no están dando ni las clases y los profesores no le dan las herramientas para que puedan ir. Entonces, este sistema educativo, además del problema de la infraestructura, donde no puede ser que ese ministerio que tiene un porcentaje alto de inversión no tenga la capacidad de ejecutar y gestionar, porque son muchas escuelas. Ahí tiene que haber una participación. Señor Torrijos, porque aquí para comprar, una silla, eso es todo un proceso. Hay escuelas que no van a abrir por lo menos las nuevas aulas de clase, y hablo del sector oeste, porque una empresa de energía no ha colocado un poste y por eso los muchachos no pueden utilizar esas aulas que están bastante modernas. Es decir, esas son las cosas que muchas veces afectan el sistema educativo, y cuando estamos hablando de educación, y es la pregunta puntual, hablamos de calidad educativa. Señor Torrijos, ¿cómo usted traduce eso en una propuesta que nuestros jóvenes puedan realmente competir por un trabajo? Aquí las encuestas lo dicen, 42% de las personas que van a buscar un trabajo se queda la hoja de vida porque no pueden llenarla, no están capacitados para poder acceder a un trabajo. Entonces, estamos hablando de un problema que sí necesitan soluciones integrales. Calidad educativa, ¿cómo usted se la traduce a nuestros estudiantes? Formación de los docentes, darle las herramientas, crearle las competencias a los jóvenes para que cuando salgan sepan no solo llenar un currículum, sino que también hayan tenido algo de experiencia antes de iniciar, que es el reclamo de todos los jóvenes. Me piden experiencia, pero no me dan la oportunidad. Educación dual, formación técnica para trabajos que están hoy y que no encontramos quién puede hacerlo. Hay una oportunidad para generar rápidamente empleo. Hemos planteado un plan de emergencia para el primer empleo, donde no solo incentivemos a la empresa privada, sino también a las empresas del gobierno para que ayudemos a formar rápido a jóvenes que encuentren empleo y salgan de la frustración que tienen hoy día. Calidad de educación. ¿Qué aprenden? ¿Cómo les enseñamos a nuestros educadores para que les enseñen a nuestros hijos? Por eso es más a largo plazo. Pero hoy día el tema es que tenemos un grupo de jóvenes que los cuales con poca capacitación encuentran un empleo. Y esos programas de emergencia para que tú encuentres tu primer empleo son los que tenemos que implementar iniciando este proceso, porque hay que pasar de ese pesimismo colectivo que hay a un país que tenga las oportunidades y donde los jóvenes que se educan realmente puedan prosperar. ¿Cuánto tiempo le tomaría eso, señor Torrijos, en su gobierno? Aquí los muchachos no entienden de lectura, no están bien en matemáticas, nuestras pruebas lo han dicho. Es decir, hay que tomar acciones concretas desde un inicio. Pero ¿en cuánto tiempo se traduce eso que usted está diciendo? Hay temas de corto plazo como los que te he planteado para que los jóvenes hoy encuentren una fuente de empleo y otros que son de largo plazo. Si hay 50.000 y son más profesores dentro del sistema y capacita 5.000 por año, son 10 años. Entonces entendamos que en la educación hay una parte que tiene que ser iniciar el proceso, que les garantizo que lo vamos a iniciar, no más diálogo, vamos a la acción en todos los temas que hemos estado hablando, retengamos a los estudiantes desde primera infancia, donde no hay atención, masificamos los centros de atención de primera infancia para que las madres puedan ir a trabajar y alguien le atienda a sus hijos, pero además en ese periodo que se alimenten, que le den la capacitación y de ahí hacia arriba mantengamos a los jóvenes dentro del sistema. Mira, un tema que es preocupante es que la mayoría de las escuelas primarias están solas. Y cuando terminas, los jóvenes que están en un área de la primaria tienen que mudarse a otra escuela. Y ahí esa escuela tampoco es completa, solo tiene la premedia. Entonces, los jóvenes tienen que ir migrando de centro de educación en centro de educación. Necesitamos construir más centros de educación. Necesitamos lograr que ese 46% de las escuelas multigrado se invierta para que tengamos escuelas de educación completa desde la primaria hasta la educación superior en donde tú vives y no tengas que migrar. Muchos de los jóvenes que viven en el interior se quedan sin ir a la universidad porque no tienen cómo pagar una habitación. Bueno, las universidades tendrán que tener un centro donde los jóvenes puedan habitar mientras estudian. Esa realidad la podemos cambiar. Cosas de corto plazo para satisfacer la frustración que tienen tantos jóvenes en las calles que estudiaron y no encuentran empleo. Y allí convocar y unir las oportunidades de empleos que se están dando en tecnología, donde se necesita mucho, en nuevas fuentes de empleo,
con los jóvenes que hoy no encuentran Ahora, empleo. ¿cómo hacer o qué hará diferente de llegar a la presidencia para que no haya tantos ministros de educación como hubo en su primer gobierno? O sea, ¿cómo lo hará de forma distinta? Mira, hay lugares... Porque si hoy en día estamos viviendo un desastre, lo que es cierto, durante su gobierno también lo vivimos con tantos ministros de educación. Pero el problema de la educación no es cuántos ministros vayan, es lo que avances en el tiempo. ¿Por qué sabemos cómo está la educación? Porque nosotros pudimos comparar lo que era Panamá con el ámbito internacional y ahí empezamos a ver las deficiencias. Claro que se hicieron transformaciones. Ahora, hay lugares donde yo hubiera preferido que tuvieran 5 ministros o una ministra o un ministro que no servía para nada. Porque la estabilidad de los ministros no es el cambio de la educación. Yo creo un cambio de la educación y buscaré al mejor panameño para que lo haga. Porque además no tengo ataduras políticas. Yo no le voy a entregar el Ministerio de Educación a un partido político. Se lo voy a dar al panameño más capaz y vamos a armar un equipo de los panameños que tengan toda la voluntad y de esos hay muchos. Desde los jóvenes que están metidos en el tema de la educación hasta un grupo de panameños que ha venido acompañando este proceso. Pero lo que tenemos que lograr es que esa educación sea sinónimo de empleo para los panameños. O sea, créemelo, yo no tengo ningún problema en hablar de lo que ha sido la gestión, pero sí estoy más interesado en hablar de cómo te solucionamos tus problemas. Entiendo por lo que usted nos está diciendo, que usted está reconociendo que la política es la que ha dañado la educación, entonces. No, hay una parte, hay un tema, un componente de formación. Lo que estoy diciendo es que en mi gobierno no va a haber componendas políticas para entregarle la educación a ningún partido en particular. Hoy día no tengo una alianza de partidos políticos. Sí hubo componentes políticas y por eso se buscamos a panameños competentes que sabían qué hacer y tuvimos un plan. Y cuando se salía ese plan, buscaba a alguien que regresara a ese plan, porque yo sabía la importancia de la educación. Ahora, no me dio el tiempo para atender todo. Hoy día, yo considero que soy una mejor versión de mí mismo. Yo sé mucho más hoy de lo que sabía cuando fui presidente. Y eso es lo que estoy ofertando a la sociedad panameña. Con toda transparencia y tranquilidad te digo que este país, la educación, tiene que iniciar esa transformación, que hay cosas de corto plazo y de largo plazo. No es un problema únicamente político, es un problema de poner a la gente con mayor capacidad. Lo que te digo es que a diferencia de otros partidos que ya se repartieron el poder, tantos ministerios para ti, tantos ministerios para mí, yo no tengo esa componente. Yo estoy dispuesto y voy a hacer que Panamá prospere sin tener que preocuparse que hay que cargar corrupción o un montón de ministros por temas políticos. Oiga, por otra parte, paralelo a la educación está el tema de deportes. O sea, y yo no he visto todavía ningún candidato particularmente hablando de deportes. ¿Usted qué propone en materia de deportes? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo transformar el deporte en Panamá? Mira, hay temas en la ley que no se cumplen. Tenemos que formar, de nuevo, hacer los juegos juveniles para que la cantera de formación de los niños del deporte venga desde la niñez hasta el alto rendimiento. Y en cada área esa hace falta inversión. A ver, nosotros hemos propuesto redefinir la ciudad deportiva de Colón para que los colonenses puedan tener instalaciones deportivas, porque ahí todo se inicia y nada termina en Colón. Nosotros sí vamos a cumplir con Colón. De hecho, me he propuesto pasarme un día del mes dándole seguimiento en persona a los proyectos que están en Colón. Pero en Colón tenemos que redefinir la ciudad deportiva. En Chiriquí también, que están ahí paradas y no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que crear gimnasios de multiusos en distintas partes del país. Hemos identificado 20 donde se pueden poner. Hemos identificado canchas donde se puede construir arraiján, chorreras de fútbol y otra serie del área oeste, donde podamos hacer canchas de fútbol con la medida FIFA, con grama natural, para que se pueda ir fomentando el deporte. Softball, pequeñas ligas, le faltan instalaciones. El atletismo está totalmente abandonado, no hay instalaciones para atletismo. Y los centros altos en rendimiento están fuera del mapa y peor, porque cómo se sienten los atletas, no los toman en cuenta, no hay un apoyo para el atleta, solamente los apoyan cuando llegó la competencia, pero en el tramo para prepararse todo el mundo se olvida de ello. Entonces, en materia deportiva tenemos realmente un plan para hacer del deporte una fuente de que los panameños puedan progresar, prosperar y crear que Panamá sea una estrella deportiva. Realmente Panamá es un potencial deportivo dentro del área y lo vamos a demostrar organizando el deporte desde las pequeñas ligas hasta la parte competitiva. Mire, yo no puedo terminar la entrevista sin preguntarle su reacción. Cuando el señor Lombana dijo en el escenario, al comenzar el debate, que los mayores ladrones están en este escenario, están protegidos por ellos, ¿cómo usted se sintió? Mire, ¿cómo se sienten los panameños que alguien quiera llegar a la presidencia apostando solamente al disgusto, al cabreo, como decimos en panameño popular? Allí no está, o sea,
Sí, Usted no yo está sí apostando tengo- a ese cabreo. No, yo reconozco que los panameños quieren cambiar la realidad que tienen, pero hay que indicarle cómo. O sea, yo estoy hablando, por ejemplo, cómo el canal va a desarrollar toda una infraestructura logística de una autopista interprovincial, cómo el Canal de Panamá tiene que asumir el rol de las plantas potabilizadoras, administrarlas, comprar vallano, sumar esa agua para que en el área este de la ciudad tengan agua que hoy no la tienen, cómo el Canal de Panamá puede jugar un rol interconectando los puertos del Atlántico con el Pacífico, con el aeropuerto, cómo hacemos APP para desarrollar eso y cómo la logística se convierte en el motor de crecimiento y motor de empleo para los panameños, porque con esta logística abarataremos costos, que está cara los costos de vida. Imagínate que podamos llegar de verdad a la frontera en 4 horas y hacia David, y que construyamos algo hacia Darién para potenciar en Darién toda la capacidad que tienen agrícola. Yo creo que este país está listo para una respuesta que solucione tus problemas y no necesariamente para la descalificación perpetua. O sea, esta elección no es para descalificar a los demás, es para demostrarle a los panameños, al que no encuentra trabajo hábil, al que no se siente seguro, el que tiene el problema de la basura, el que tiene la luz cara y que la luz no llega y que nadie le pone el cascabel al gato, a las empresas eléctricas, de que hay maneras de salir adelante. Y ese es el papel que me estoy poniendo. Y por eso, te lo digo con toda sinceridad, soy una mejor versión de Martín Torrijos, que fue presidente, porque hoy día, a raíz de todo lo que he vivido, no solo por haber pasado por la presidencia, todo lo demás en la vida ha sido enseñanza. Y hoy me siento con toda la capacidad y me siento con toda la libertad de presentarme a los ciudadanos sin vergüenza alguna a tratar de lograr que unamos este país en torno a propósitos comunes que sean garantía de que tu vida puede mejorar. O sea, que ese bloque que tiró Lombana no le cayó a usted. Mire, yo creo que él estaba hablando de otros, la verdad. O sea, yo no me sentí aludido de ninguna manera. Ahí está mi vida, ahí está mi carrera. Ahora, Claro, él no mencionó nombres en ese momento, hay mire, que ser claro, ¿no? hombre, es obvio. Pero el usted que no fue ha hecho, presidente, claro, el claro. que no ha hecho no tiene nada que le señalen. Yo tengo una carrera destacada en lo público, en lo privado y en mi familia. O sea, claro, todos tenemos una página en blanco. Sí, en la página en blanco todos podemos cometer errores. No estoy hablando de temas de delincuencia ni de corrupción. Como tener Es que errores el en el presidente ejercicio. que estaba ayer, usted, obviamente, ¿no? Mira, no me siento aludido para nada, Tenógenes. Y ahí yo no voy a lograr que esta carrera presidencial no va a ser para un lodazal. Yo me siento y estoy con mi conciencia totalmente tranquila y no va a ser la descalificación de unos que no tendrán mucho que mostrar la que me desvíe de la intención de hablarte a ti, a los panameños, de sus problemas que sufren a diario. Ya para terminar, de verdad, sobre este asunto de Lombana, y yo creo que ya hay que cerrar ese capítulo porque, y lo traigo a colación porque resulta que el nombramiento del señor Lombana como cónsul en Washington sí apareció en el debate. Él mostró un certificado. Él dijo incluso de que había un error en cuanto al momento en que él hizo, y así lo mostró porque la fecha que se veía en su certificado era del año 2001 cuando se graduó en su maestría, y el momento en que fue cónsul fue durante su administración en el 2004. O sea, hubo una diferencia. El hecho era que él estudió mientras trabajaba. Oportunidad que no tienen un montón de jóvenes panameños. El hecho que ha trabajado en 2 administraciones, en la de Mireya Moscoso, una de las administraciones más corruptas y más ineficientes que ha habido en este país, y el hecho que también trabajó en la mía, es un privilegio para él, no para el resto de los panameños. Entonces yo no voy a entrar en ese debate con él, no voy a salirme, no voy a caer en los insultos, no voy a caer en la provocación, yo me voy a mantener en lo que yo pienso, voy a hacer y me he comprometido a realizarle para cambiarle la vida a los panameños que no la tienen. El cónsul de Panamá en Washington es un Pero puesto privilegiado. estudió. Y Yo le además, pregunté- nosotros no le pedimos a nadie Yo le que pregunté acerca renunciara de eso. a que se inscribiera en un partido No, político. yo le pregunté acerca de eso. Es más, le pregunté si él había participado en algún concurso para ocupar esa posición. Y él me dijo que había llegado de la mano del señor Federico Homber. El señor Federico Homber en ese momento le habló a usted, el señor Ricardo Lombana. ¿Usted autorizó ese nombramiento como cónsul en Washington? Nosotros firmamos, el presidente firma todos los nombramientos. Eso es lo que creo, ¿no? Y por supuesto, no hubo concurso. Ajá. Fue una manera de una amistad que lo llevó allá y dije, bueno, es competente, muy bien. O sea, el señor llévalo. Federico Homber sí se lo presentó a usted y le dijo, Él este señor escogió, es mi cónsul. Federico Humber escogió casi todo el equipo que estaba en ese momento en la embajada, porque era embajador
Le dimos un voto de confianza, colocó su equipo y así fue que llegaron muchos de los funcionarios que estaban en la embajada en Washington. Pero eso es irrelevante para el tipo que no tiene empleo en el día de hoy. O sea, dime, ¿en qué afecta eso a un ciudadano? A ver, eso dice mucho del que dice y no hace. Eso dice mucho del que descalifica y no tiene propuesta, pero no le cambia la realidad a los panameños que están esperando la oportunidad de que su vida mejore. Y ahí es donde me quiero concentrar. Sí, no, y usted tiene razón, pero a ver, lo que usted está diciendo entonces es que se nombraba por amiguismo. No, o sea, yo le di la facultad a quienes iban a una embajada tan importante que escogiera el equipo. O sea, ¿usted cree que usted puede nombrar a alguien y decirle, yo te voy a poner a ti la secretaria, el que ve tratados de libre? O sea, teníamos un equipo profesional que se mantuvo en muchos de los temas, como el Tratado de Libre Comercio, unas relaciones fructíferas. A ver, yo fui 6 veces al presidente de los Estados Unidos en 5 años. Ese fue un trabajo que realizamos con la embajada, con nosotros, con los contactos, con el perfil internacional que teníamos Panamá en ese momento, que se ha perdido totalmente. Y cada cual tenía la oportunidad de escoger parte del equipo. No sé si era amiguismo del que lo seleccionó, pero le teníamos que dar la oportunidad a los embajadores que nombraran su equipo para poder exigirle. No le pusimos a cada embajador una persona detrás de él, no y sobre todo en Washington. Una carrera diplomática. Creo que de ahí viene el tema del mérito. Bueno, es que de ahí nosotros cambiamos a un esquema donde empezó la carrera no solo diplomática, la carrera para todos los funcionarios públicos que la han desconocido para votar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, no. A ver, lo que yo te cuento no es para que me estén pegando a mí, porque yo no me siento de que yo no era amiguito de él, ni soy amiguito de él. Él venía de la mano de Humbert y asumiré que sí, que claro que lo conocía y que está allí. Pero lo importante es lo que hicimos en ese periodo durante mi administración. ¿Cómo llegó a él? Ahí sí llegó a través del presidente. Pero entonces está reconociendo que hizo un buen trabajo. Mire, yo lo que estoy diciendo es que hay gente que cuando trabaja en el servicio exterior le dan oportunidad de estudiar. Eso es lo que me estoy refiriendo. Pero fuera de eso, por favor, concentrémonos en lo que los panameños quieren saber. O sea, yo no voy a caer en esto lodazal. Yo no vine aquí a hablar de otro candidato. Es un despropósito. Es que al final lo tratamos porque el tema fue una discusión en el debate. Por eso lo estamos tratando. No, te lo agradezco, pero hablamos créemelo, de otros temas también. Créemelo, hay gente privilegiada que ha trabajado en diferentes administraciones. Pero fuera de eso, lo que yo me quiero concentrar es en los problemas que los panameños están sintiendo en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, señor Torrijos, por acompañarnos. Martín Torrijos, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular.